Ok, muchachos, vamos a continuar con la serie de ejercicios de la ley de Coulomb para calcular fuerzas de interacción electroestática. En este caso, el problema dice lo siguiente: tres cargas eléctricas están ubicadas en el plano cartesiano. Entonces, lo primero que voy a hacer siguiendo las indicaciones es plasmar en este lugar un plano cartesiano. Voy a señalar el eje de las X horizontal y el eje de las Y en vertical. Después dice: en ese plano cartesiano se ubica una carga 1 en las coordenadas 0,0 sin mencionar aún su magnitud. En las coordenadas 4,0, 1, 2, 3, 4 se ubica la carga número 2. Este vendría a ser Q1, este vendría a ser Q2, y en la coordenada menos 3,0, 1, 2, 3 se ubica la carga Q3. Determina la fuerza neta que interactúa sobre las cargas. Entonces esa es mi primera incógnita. La fuerza neta. Entonces recuerden que las cargas eléctricas son magnitudes vectoriales. Por lo tanto, para poder calcular una fuerza neta tengo que calcular esas componentes. Lo que quiere decir que tenemos que calcular la fuerza de interacción que hay entre Q1 y Q2 y sumársela a la fuerza de interacción que hay entre Q1 y Q3. Y también menciona que debemos indicar si la interacción es de atracción o repulsión. Entonces aquí abajo menciona las magnitudes de las cargas son Q1 de 5 por 10 a la menos 6 Coulomb. Recuerden que la unidad de medida de carga eléctrica es el Coulomb. Q2 menos 3 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y Q3 igual a 2 por 10 a la menos 6 Coulomb. Entonces aquí ya podemos señalar que esta carga es positiva, esta carga es negativa y esta carga también es positiva. Entonces repasemos un poquito la ley de cargas eléctricas, que dice que cargas del mismo signo se repelen. Por lo tanto, la interacción de estas dos cargas haría que esta partícula o esta carga se desplazara hacia la derecha. Y como las cargas eléctricas de signos opuestos se atraen, tendría el mismo efecto. La carga se movería hacia la derecha. Al ser magnitudes vectoriales, para obtener una fuerza neta, pues tendría que sumar la fuerza de interacción de Q1 y Q2 y la fuerza de interacción de Q1 y Q3. Entonces, con esto hemos resuelto, creo yo, la segunda parte del problema, que indique si las fuerzas son de atracción o repulsión. Aquí vemos que son para la carga 3 de repulsión, para la carga 1 de atracción. ¿Cómo resolvemos entonces el problema? Necesitamos calcular la fuerza que hay entre Q1 y Q2 y la fuerza que hay entre Q1 y Q3. Fuerzas de interacción electrostática, recordemos que las calculamos aplicando la ley de Coulomb, que dice que la fuerza es igual a la constante de proporcionalidad por la carga 1 por la carga 2 entre el radio al cuadrado, que nosotros vamos a entender como la distancia entre las dos cargas al cuadrado. Aquí hay algo importante. Menciona: considera que el plano está escalado en metros. Entonces, como podemos comprobar, conocemos los datos del problema. Estaba platicando sobre la escala, ¿no? La escala de este plano cartesiano dice que es en metros, por lo tanto cada unidad representa un metro. De ahí nosotros podemos deducir las distancias. Entonces, la distancia desde este punto hasta este punto es de 4 metros. Asimismo, la distancia entre este punto y el punto donde se ubica la carga 1, deducimos que es de 3 metros, porque no hay metros negativos, recuerden.
Entonces de esa forma pues tenemos la distancia, tenemos y conocemos las magnitudes de las cargas y la constante de proporcionalidad, lo que indica que podemos calcular sin problema las fuerzas de repulsión o de atracción. Entonces vamos a comenzar con la fuerza sobre Q1 debido a la carga 2. Esta va a ser igual a la constante de proporcionalidad de 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la magnitud de la carga 1, que la carga 1 es de 5 por 10 a la menos 6 coulomb, por la magnitud de la carga 2, que es de 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Recuerden que para aplicar la fórmula de la ley de Coulomb vamos a utilizar valores absolutos. No quiere decir que no vamos a aplicar el signo negativo. Entonces la distancia entre la carga 1 y Q2, esa está medida en 4 metros. Y esta información la podemos poner en nuestra calculadora y decimos lo siguiente: 9 por 10 a la 9 multiplicado por 5 por 10 a la menos 6 multiplicado por 3 por 10 a la menos 6 dividido entre 4 al cuadrado, que es la distancia, nos da una magnitud de 8.44 redondeado a las centésimas por 10 a la menos 3 newtons, porque las fuerzas las medimos en newtons. Entonces ahora toca calcular la fuerza de Q1, la fuerza de interacción de Q1 debido a la carga 3, y la vamos a calcular de la misma manera. Vamos a multiplicar la constante de proporcionalidad de Coulomb por la magnitud de la carga por la magnitud de la carga 2, que en este caso 3, perdón, que en este caso es 2 por 10 a la menos 6 Coulomb, entre la distancia que separa estas dos cargas, que es de 3 metros al cuadrado. Alimentamos nuestra calculadora con esta información y obtenemos un resultado de, en este caso, 1 por 10 a la menos 2 coulombios. Newtons, perdón. La fuerza, recuerden que se mide en newtons. Ahora toca calcular la fuerza neta, que es una magnitud vectorial. Como vemos en esta situación, en el plano cartesiano, las fuerzas tienen la misma dirección, y cuando dos fuerzas tienen la misma dirección, se suman. No importa que esta carga sea negativa, las dos fuerzas se aplican en la misma dirección. Eso hace que mi respuesta de la fuerza neta la vaya a obtener al sumar 8.44 por 10 a la menos 3 newtons más 1 por 10 a la menos 2 newtons, que me da como resultado lo siguiente: 8.44 por 10 a la menos 3 más 1 por 10 a la menos 2, 1 por 10 a la menos 2, y obtenemos como resultado la cantidad de 0.01844, que expresado newtons, que expresado notación científica lo podemos decir que son 1, 2, 3, 18.44 por 10 a la menos 3 newtons. Esta sería la solución a nuestro problema de fuerza de interacción electrostática. Bueno, si quedó alguna duda, lo vemos en clase. Espero que este material les sirva para practicar. Éxito, muchachos.